Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Yauyarib veremos el tema Yauyarib y la lucha de Elohim. ¿Por qué el Creador no soporta a los borrachos? ¿Está permitido beber? Vamos a examinar la vida del rey Asuero. Ahí se encuentra una enseñanza muy importante. Finalmente veremos los 7 alimentos que podemos preparar para el Rosh Hashanah. Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza. Esta semana hemos reiniciado el ciclo ministerial de las 24 clases de Kohanim. Hoy estamos conmemorando el Shabbat de la primera clase llamada Yauyarib. ¿Qué significa Yauyarib? Significa ya contenderá. Yauyarib viene de la raíz hebrea rib, que significa luchar, adversario. Y es bien sabido que los macabeos pertenecían a la clase de Yauyarib. Incluso el propio Flavio Josefo dice que pertenecía también a la clase de Yauyarib, porque los macabeos sacaron la espada y se enfrentaron a los griegos y los echaron del templo. Muy simple, porque su propio nombre lo indica: luchar o contender contra el adversario. La clase de Yauyarib era una clase guerrera que sacaba la espada para enfrentarse al enemigo. Y curiosamente mi persona hizo su inmersión en el Shabbat de Yauyarib, que cayó el día 11 del séptimo mes del año torático 5992. Fue el Shabbat número 28 del año, es decir, yo nací del agua en el Shabbat de Yauyarib. Por ende, se podría decir que mi persona pertenece a la clase guerrera de Yauyarib. Ahora estarán entendiendo por qué sacamos la espada. Ni yo mismo lo sabía hasta que recién en este Shabbat lo entendí. Solo Yahweh Elohim sabe por qué pasan las cosas de la manera que pasan. Yahweh tiene un plan perfecto para todos. Solo tenemos que esperar que Él nos la revele a su debido tiempo. Entonces, como hoy estamos en el Shabbat de Yauyarib, vamos a hablar de la guerra o lucha que nosotros tenemos contra el adversario Hasatán. Comencemos leyendo el siguiente verso. Primera de Shemuel 17:51 nos dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo Goliat, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. La tierra es un campo de batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Yahweh nos dio la potestad de vencer al enemigo usando su propia arma. ¿Cuál es la espada de Goliat en nuestros tiempos? Es el Internet. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. En el capítulo 14, Yehezkel y la profecía de Gog y Magog, vimos claramente que la marca de la bestia que se menciona en Revelaciones 13:18 no es otro que la URL que maneja el Internet. La versión código real dice claramente que la marca de la bestia es la www. Por tanto, la espada de Goliat es claramente el Internet. A través del Internet, Hasatán está dando muerte a muchas personas en el mundo. Tú entras a Internet y puedes corromperte por completo. La inmoralidad sexual está por todos lados. Incluso en el Facebook no te salvas. Por tanto, el Internet es la espada que Hasatán está usando para destruir a las personas. Pero Yahweh nos da la potestad de tomar la propia espada del enemigo y darle muerte con su propia arma. Cada vez que consigues una neshama para Yahweh por Internet, literalmente le estás cortando la cabeza a Hasatán con su propia espada. Entonces Hasatán te puede cortar la cabeza a través del Internet, o tú le puedes cortarle la cabeza a él. Todo depende de cómo estés manejando el Internet. Ahora bien, dijimos que estamos en una guerra. En un lado tenemos al reino de la luz con su capitán Yahweh de los ejércitos, y en el otro lado tenemos al reino de las tinieblas comandado por el mismísimo Lucifer. El ejército de las tinieblas, no piense usted
que está desordenado, trabajando cada uno por su cuenta. No, el ejército de Hasatán está bien organizado y jerarquizado. Efesios 6:12 menciona 3 jerarquías claves: los principados, las potestades y los gobernadores. Los principados gobiernan cada país del mundo, las potestades gobiernan cada departamento de ese país y los gobernadores gobiernan cada ciudad de ese departamento. Y por debajo de los gobernadores se encuentran los demonios, y ellos no se mueven en desorden, se mueven en completo orden y disciplina. Salen en cuadrillas como langostas y tienen un jefe en cada cuadrilla. Por ejemplo, cuando Yahshua interroga al gadareno, este responde diciendo: mi nombre es Legión, significando que estos demonios se mueven en legiones, y curiosamente Roma fue conocido como el imperio de las legiones. Ellos movían sus tropas en legiones. Ahora estarán entendiendo por qué los romanos fueron prácticamente imbatibles. Cada legión romana era controlada por una legión de demonios, por eso nadie podía hacerle frente al ejército romano. Eran como bestias de hierro que trillaban todo a su paso. Entonces estamos viendo que las huestes de Hasatán trabajan por territorios o países. Por eso cuando uno viaja a ciertos países siente una atmósfera Harruajín diferente. Por ejemplo, toma un avión y vete a Tel Aviv, Israel, y a ver qué sucede. Puedes regresar convertido en un homosexual. La atmósfera Harruajín de ese lugar está terriblemente infestado con demonios de depravación sexual. Cada país tiene una atmósfera diferente. En cada país la actividad demoníaca es diferente. En Corea del Norte, ¿para qué mencionarlo? Ahí vive el mismísimo Hasatán. Ahora bien, en el Tanaj encontramos ciertos nombres de demonios y vamos a enumerarlos. Número 1, Beelzebú. Este es el príncipe de los demonios y él está encargado de llevar a la gente a la glotonería. Si usted es una de esas personas que quiere comer y comer insaciablemente, entonces ya sabes por qué demonio estás siendo gobernado. Por ende, el padre de todos los glotones o comelones no es otro que Beelzebú, el demonio que llena tu barriga de cebú. Número 2. Luego encontramos en el Tanaj a la demonia Astarot o Ishtar. Esta demonia tiene que ver con la vanidad y el maquillaje. Aquellas mujeres que les gusta maquillarse están siendo gobernados por este demonio femenino de la vanidad. Número 3. Tenemos a Belial, el demonio del engaño y la seducción. Su nombre se deriva del hebreo y significa sin valor o sin dignidad. Belial es capaz de tentar a los hombres y mujeres con la lujuria y la envidia. Es decir, todos los lujuriosos y lujuriosas tienen como padre a Belial. Número 4. Tenemos al demonio llamado Mamón. ¿Existe este demonio? Claro que sí. El libro de Mateo lo describe de la siguiente manera. Matías 6:24 nos dice: ninguno puede servir a dos amos, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Mamón. Entonces Mamón es el demonio de la avaricia y el joven rico que se fue a su casa triste cuando Yahshua le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ese joven rico, obviamente sin darse cuenta, estaba sirviendo al demonio Mamón. Todos los codiciosos están gobernados por Mamón. Este demonio no solo gobierna a personas, también puede controlar países enteros. Por ejemplo, Estados Unidos. ¿A quién está sirviendo? El billete de $1 lo revela. Ahí dice claramente: en God we trust, que traducido es: en Dios nosotros confiamos. ¿Cuál es ese Dios en el cual confían los estadounidenses? Es el demonio de la riqueza llamado Mamón. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjense lo que le pasó a Ananías y Zafira. Ellos codiciaron platita o colque y ambos fueron muertos en un mismo día. El dinero es capaz de corromper incluso a los creyentes. Continuemos. Hay una guerra Harruajín en los lugares celestiales. No solamente están los principados, las potestades
potestades y los gobernadores. También está infestado de hordas de demonios. En el libro de Daniel se menciona que el malaj Gabriel, que traía la respuesta a la plegaria de Daniel, fue capturado por las hordas del enemigo, los cuales lo metieron en prisión por 21 días. Esa cantidad de tiempo Daniel hizo abstinencia y recibió la respuesta después de 21 días, lo que significa que nuestra plegaria es contestada inmediatamente por Yahweh Elohim, pero allá arriba los ángeles caídos y los demonios no quieren que llegue nunca esa respuesta. Se oponen y se desata una guerra campal. Por eso hay que perseverar haciendo plegaria. A veces no recibimos la respuesta inmediatamente, pero siempre llega. Lo que debemos hacer es seguir clamando y hacer abstinencia. ¿Qué hubiera pasado si Daniel hubiera hecho plegaria solo el primer día y luego los 20 días restantes estaría bebiendo y comiendo apetitosamente? ¿Qué hubiera pasado? La respuesta a su plegaria no habría llegado. Él hizo guerra a Jarruajín ayunando 21 días y eso provocó que el malaj Micael liberara al malaj Gabriel de la prisión en que lo habían metido los seres de las tinieblas. Una vez liberado el malaj Gabriel, recién pudo llegar a la tierra y le dio la respuesta a Daniel. Por tanto, si tus plegarias no son respondidas inmediatamente, sigue clamando con abstinencia y cilicio. La perseverancia siempre da fruto tarde o temprano. Un dato interesante en este punto es lo siguiente: el objetivo principal de Hasatán es dividir. Que nunca se te olvide eso. Hasatán siempre quiere separar, en primer lugar, a la familia. Quiere que los esposos se divorcien, los hijos que se peleen y nunca se hablen. La frase que él maneja es: divide y vencerás. En segundo lugar, Hasatán quiere dividir la asamblea de Yahshua. Una asamblea dividida es una asamblea casi muerta. ¿Por qué? Porque el enemigo clava un dardo de fuego en algunos miembros. Luego esas personas se encargan de clavar esos mismos dardos en los demás. Y al final casi todos terminan agonizando. De esa forma los creyentes se terminan matando entre ellos en algunos casos. Eso es lo más triste que puede pasar. Ahora vamos a enumerar los niveles Jarruajín que tenemos que alcanzar para ganarle a Hasatán todas las batallas. Número 1. La salvación. Si usted no es salvo, usted no puede hacer guerra Jarruajín. El enemigo te va a voltear de cabeza. El segundo nivel es tener seguridad de nuestra salvación. Usted puede ser creyente, pero si no tiene seguridad de que eres salvo, entonces lo más seguro es que Hasatán te va a tumbar. La duda es un portal por donde entra Hasatán. ¿Recuerdan a Kefas cuando caminaba sobre el mar? Dudó por un momento y comenzó a hundirse. Por ende, si quieres ganarle las batallas a Hasatán, tienes que estar seguro de que eres salvo y no dudar en lo absoluto. El tercer nivel tiene que ver con la consagración o Kedushá. Ahora que ya tienes seguridad de que eres salvo, tienes que empezar a consagrarte a Yahweh tu Elohim. No se trata simplemente de decir soy salvo y tengo seguridad de ello. Decir eso está bien, pero si no te consagras y vives una vida kadosh, tarde o temprano Hasatán te va a clavar el machete por la espalda. A eso se llama atacar por atrás, y dentro de un momento veremos eso. El cuarto nivel que tenemos que alcanzar para no perder ninguna batalla con Hasatán es la plegaria. Si usted quiere ganarle a Hasatán, no se vaya a enfrentar directo a él. Suba al monte y aprenda a doblar rodilla. Si usted no hace plegaria, por mucho que se consagre, no va a poder hacer frente al diablo. En cada nivel de nuestro caminar, el enemigo nos va a atacar con mayor fuerza, y la única forma de contrarrestarlo es haciendo tefilá, plegaria. El quinto nivel es la exaltación o halelim. La exaltación es una de las armas de guerra más poderosas. ¿Sabes por qué?
porque confunde a los demonios. No lo digo yo, lo dice la propia Escritura. Segunda de Crónicas 20:22 nos dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de exaltación, Yahweh puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Yahudá, y se mataron los unos a los otros. Cuando nosotros empezamos a levantar exaltaciones en medio de la prueba tenaz, Yahweh pone a pelear a los propios demonios entre ellos y terminan más confundidos que un pingüino. Entonces, sea la situación que estés pasando, sea cualquier prueba, solo dale gratitud a Yahweh tu Elohim, ponte a cantar exaltaciones y los demonios quedarán aturdidos. Estos son los 5 niveles que tenemos que alcanzar para ganarle todas las batallas al enemigo. Número 1, tener la salvación. Número 2, tener seguridad de que eres salvo. Número 3, la consagración o kedushá. Número 4, la plegaria. Número 5, la exaltación. Si usted camina en esos 5 niveles, tu pie no resbalará jamás y ganarás todas las batallas a Hasatán en nombre de Yahweh tu Elohim. Ahora veremos la autoridad de los hijos de Elohim. Mira cuán importante es que entendamos que no solo el proclamador o sakenim puede hacer tefilá por los enfermos. Si tú te consideras hijo de Yahweh es suficiente. Lucas capítulo 9 verso 1 nos dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos les dio poder. Escuchen bien eso, les dio poder y autoridad. El texto está hablando de los discípulos, los que siempre andaban con él. Aún Judas era un discípulo. Por cierto, Judas nunca fue lleno del Ruach HaKodesh. Los 12 Sheliachim fueron llenos del Ruach después que Yahshua ascendió a los cielos. Judas nunca fue lleno del Ruach HaKodesh, pero se movió en milagros, lo que significa que no podemos evaluar a una persona por sus supuestos milagros que hace. Incluso el propio Hasatán puede hacer milagros. Entonces tengan cuidado con esos que hacen milagros. Ahora fíjense muy bien que el texto dice: habiendo reunido Yahshua a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad. La palabra poder en griego es dunamis. Grábate bien eso. La palabra poder en griego es dunamis. De dunamis se deriva la palabra dinamita. Es decir, Yahshua les dio a sus discípulos dinamita. Les dio poder. Dicho de otra forma, les dio una pistola y les dio autoridad. La palabra autoridad en griego es exousia. Exousia hace referencia a una placa de policía. Es decir, es como si te hubieran dado un uniforme de policía. Un policía que enfrenta casos difíciles no solamente tiene uniforme y placa, tiene una pistola. Entonces dice el Brit Hadashah que Yahshua les dio autoridad a sus discípulos, es decir, les dio permiso para portar una pistola y usarla de ser necesario, porque autoridad tiene que ver con un permiso, autoridad tiene que ver con que alguien te está delegando poder. Entonces dice aquí que el Mashiach les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entiendan muy bien eso. ¿Qué se necesita para hacer plegaria por personas enfermas y para echar fuera demonios? Se necesita 2 cosas: poder y autoridad. ¿Y cómo puedes obtener poder y autoridad? Siendo hijo de Yahweh Elohim. Luego dice el verso 2: y los envió a proclamar el reino de Elohim y a sanar a los enfermos. En eso consiste la Besorá, en sanar enfermos. Vayamos al verso paralelo de este pasaje para extraer más enseñanzas. Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12. Es un llamado. Si Yahshua no te llama a ser su discípulo, estás proclamando por tu propia cuenta. Ahora vamos a leer otro texto para hacer una conexión interesante. Lucas 5 del 18 al 20 nos dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él,
pero no hallándolo cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Yahshua, al ver él la emuná de ellos. Este es un factor importante. La emuná siempre tiene que estar, o está en el que va a hacer la plegaria por los enfermos, o está en la persona que trajo al enfermo. Desde luego, el que va a ser sanado también tiene que tener emuná. No obstante, se puede dar el caso que el enfermo no tenga emuná, pero sus amigos que le trajeron sí tienen emuná. ¿Qué sucede en ese caso? El enfermo es sanado. Fíjense lo que sucedió con este paralítico. El texto menciona que los que le bajaron por el techo tenían mucha emuná. No menciona que el paralítico haya tenido emuná, pero sus amigos sí, y debido a esa emuná de sus amigos, el paralítico fue sanado. Quizás tú estás aquí y no tienes emuná, pero el que te trajo sí la tiene. Entonces algo va a suceder. Alguien tiene que tener emuná, o bien el enfermo o bien sus amigos que le traen. No mencionamos al que va a hacer plegaria por el enfermo, porque se sobreentiende que el que va a hacer plegaria por la sanidad tiene emuná. Si no la tiene, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces dice el texto: al ver Yahshua la emuná de ellos, le dijo al paralítico: hombre, tus transgresiones te son perdonadas. Muchas veces la persona enferma puede estar en transgresión, pero aún así Yahshua te puede sanar. Es claro que el enfermo, después de curarse, tiene que apartarse de su iniquidad, caso contrario le volverá la enfermedad. Ahora fíjense en el detalle clave que se menciona aquí. La enfermedad de este paralítico era producto de su transgresión. Por eso Yahshua lo primero que hace es perdonarle sus transgresiones, para que la enfermedad se vaya. El Mashiach le dice: tus transgresiones te son perdonadas, ya no te aflijas más. Seguramente él no traía emuná, y seguramente la idea de venir delante de Yahshua no fue de él, sino de sus amigos, y seguramente él se sentía condenado como para presentarse delante del Mashiach. Pero no importa, mientras alguien tenga emuná hay sanidad. Luego de que el paralítico se sana, los fariseos comienzan a hablar mal, y toda esa historia ya la conocemos. Pero fíjense cómo les responde Yahshua a los fariseos. ¿Qué les dice? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Es decir, todo es por poder y autoridad. Cuando hablamos de poder, hablamos de autoridad. Nadie tiene poder si no tiene autoridad. Pero claro, existe gente con autoridad, pero no tiene poder. Un ejemplo claro: todos los presidentes del mundo. Si alguien va a usar poder, tiene que tener autoridad para usarlo. Le repito el ejemplo. Usted puede ver a un policía sin pistola y levantar su palma para intervenir un automóvil, pero seguramente habrá casos más difíciles donde el policía va a necesitar una pistola. Así pues, tarde o temprano el poder es necesario además de la autoridad. Entonces se puede tener autoridad sin poder, como el caso del policía sin pistola, pero en la asamblea la autoridad siempre va acompañado de poder. ¿Qué necesitamos para echar fuera demonios y sanar enfermos? Poder y autoridad. ¿Cómo lo recibimos? Recibiendo a Yahshua y haciendo la inmersión en agua. El Brit Hadashah dice claramente en Yohanan 1:12: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué? Potestad, es decir, poder y autoridad. Por tanto, no tienes que esperar que el proclamador o el saquenín venga y haga plegaria por los enfermos. Si tú te consideras hijo de Elohim, nacido por el agua y el ruaj, entonces tú tienes la potestad de echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Ahora vamos a hablar un poco de la estrategia que usa el enemigo para atacarte. ¿Cómo nos ataca el enemigo?
¿Será que él viene de frente y nos ataca? No, Hasatán es un cobarde. Él nunca va a venir de frente. Él va a venir por la parte de atrás o retaguardia. Por ejemplo, en el libro de Devarim 25 del 17 al 19, se menciona a Amalek, una figura de Hasatán, atacando la retaguardia del pueblo de Yasharel. La retaguardia era la zona donde estaban los enfermos y los débiles, los que no podían luchar ni defenderse. Esa zona era muy vulnerable y Hasatán atacó por ahí. Así de cobarde es el enemigo. Él atacará a tu familia en el punto vulnerable. Por eso tienes que cuidar a aquellos miembros de tu familia que son débiles en la emuná. A ellos Hasatán los querrá destruir primero. Recuerden que estamos en una lucha Harruajín sin tregua. No hay descanso. Hasta durmiendo estamos peleando. Ahora leamos el siguiente texto para hacer otra conexión. Segunda de Timoteo 4:6 nos dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la emuná. Shaulo es el escritor que más términos militares usa en sus cartas: casco, espada, yelmo, escudo y cantidad de términos exclusivamente militares. Y es que Shaulo tenía una percepción del mundo Harruajín muy clara, y por eso él dice al final de su vida y ministerio: he peleado la buena batalla. Él no ha estado de vacaciones en Cancún, él no ha estado en su casa tomando vodka y comiendo caviar, sino que Shaulo ha sido un guerrero. Él incluso llegó a decir: yo traigo en mi cuerpo marcas muy visibles de las pedradas y los azotes que padecí por causa de Yahshua. Entonces Shaulo compara la vida de un Yasharelim como una batalla sin tregua. Estamos en una lucha campal con los demonios. En Efesios 6 del 10 al 18, Shaulo nos habla de la armadura de Elohim que nosotros debemos portar para enfrentarnos a los demonios. Los versos 14 y 15 nos dicen: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto de la besorá de la paz. La coraza era una armadura que te protegía la parte vital del cuerpo, donde está el corazón, los pulmones y el hígado. Luego se menciona el calzado de los pies. Napoleón decía que se puede ganar o perder una guerra según el calzado que uses. Por ejemplo, en una carrera de motos, el tipo de llanta que use tu motocicleta va a determinar si ganas o pierdes la carrera. Si usas llantas pisteras en terreno rocoso, obviamente vas a perder la carrera. Aunque tengas un motor potente, igual pierdes la carrera porque elegiste mal tus neumáticos. Por eso Napoleón, un experto en batallas, decía que tenían que cuidar sumamente el calzado en la guerra. Napoleón tiene toda la razón. Una guerra se puede perder por un mal calzado. Y Yahshua nos dice que el mejor calzado que nosotros podemos utilizar es el apresto de la besorá. Incluso el rey David, un varón de guerra, sabía muy bien que el calzado era determinante en una batalla. Por eso dijo en un tejilim: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por tanto, en resumen decimos lo siguiente: mientras más subas en tu rango de servicio, más lucha Harruajín vas a experimentar, porque el viento es más fuerte en la copa del árbol que en las ramas bajas. Es decir, mientras más escales en el servicio a Yahweh tu Elohim, Hasatán más te golpeará. En otras palabras, cuando eres un Yasharelim del pueblo, tus luchas serán con espadas y palos, pero si avanzas y te vuelves un Shamashin o colaborador activo en la obra, tus pruebas y luchas serán con pistola y metralleta. Y si avanzas al siguiente nivel, en este caso te conviertes en Sakenim o dirigente de la asamblea, entonces agárrate, porque tus pruebas
pruebas y luchas serán con bombas termonucleares. Pero Yahweh te dice lo siguiente. Yeshaya 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Elohim que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat. Ahora veremos 7 alimentos que comeremos en Rosh Hashanah. Número 1. Manzanas y miel. ¿Por qué se come manzanas y miel durante el año nuevo hebreo? Muy simple, para simbolizar un año dulce y agradable. Sabemos que estamos viviendo en tiempos finales, pero en nuestros corazones estamos siempre alegres regalando esa dulce sonrisa a los demás. La manzana y la miel nos recuerdan esos dulces momentos de nuestra vida, cuando conocimos por primera vez a Yahweh nuestro Elohim. Esos momentos dulces llegarán a su clímax cuando estemos en la nueva Jerusalén. Por ende, comer manzanas con miel es una muy buena forma de comenzar el nuevo año torático. Las manzanas son fáciles de conseguir y no cuestan mucho, pero en cuanto a la miel es un poco difícil de conseguir. Usted puede conseguir miel de abeja o también podría comprar la miel de dátil o prepararla. Entonces, el primer alimento que comeremos en Rosh Hashanah son rebanadas de manzana con miel. Si usted no logra conseguir miel, no se preocupe. Puede comer solo manzanas y tomar su rica agua de manzana. Si no consigues manzanas, tampoco te preocupes. Hay más alimentos que puedes preparar. Número 2. Lejem redondo. Este lejem podemos comprarlo o nosotros mismos podemos elaborarlo con harina de trigo o cebada. Este lejem se realiza en forma trenzada y redonda. ¿Por qué? Porque las trenzas representan que nosotros, que somos trigo, nos vamos a unir a nuestro Mashiach, el lejem de vida que descendió del cielo. Y la forma redonda del lejem representa el ciclo de vida y la renovación. Cada año que comienza, nosotros comenzamos un nuevo ciclo de vida y nos vamos renovando en Yahweh nuestro Elohim. Por ende, comer lejem redondo y trenzado en Rosh Hashanah nos recuerda que nosotros comenzaremos el nuevo año torático unidos a Yahshua y renovados por su Ruach. Salmo 51:10 nos dice: crea en mí, oh Yahweh, un corazón limpio y renueva un Ruach íntegro dentro de mí. Entonces preparen un lejem redondo y trenzado para Rosh Hashanah, lo cual lo vamos a conmemorar dentro de 4 días. Si no pueden comprarlo, entonces ustedes mismos lo pueden preparar. Agarran harina de cebada o trigo, lo amasan y lo hacen cocer en un horno o también lo pueden cocer en un sartén. Si lo van a cocer en sartén, entonces hagan las trenzas delgaditas para que el lejem pueda estar bien cocido. Entonces, el segundo alimento que comeremos en Rosh Hashanah es lejem trenzado y redondo. Si usted no pudo comprar el lejem trenzado y redondo ni tampoco pudo prepararlo, no se preocupe porque hay más alimentos para preparar. Alimento número 3, la granada. Esta fruta es vital comerlo en Rosh Hashanah. Si usted logra conseguirlo, excelente. La granada es una de las 7 especies que crecen en Yasharel y simboliza los mandatos de la Torá. Se dice que la granada tiene 613 semillas, lo cual simboliza los 613 mandatos de la Torá. Por ende, comer granada en Rosh Hashanah nos recuerda que nosotros comenzaremos el nuevo año abrazando toda la Torá. Entonces, hagamos lo posible por conseguir granadas para el Rosh Hashanah. Alimento número 4, cabeza de pescado. ¿Por qué comeremos cabeza de pescado en Rosh Hashanah? Porque cabeza en hebreo es Rosh y todos anhelamos ser cabeza y no cola. Usted compra un pescado kosher
un día antes de Rosh Hashanah, divide el pescado en 3 partes y la parte de la cabeza lo guarda para Rosh Hashanah. Le echa sal al pescado para que se conserve y en Rosh Hashanah lo cocinas ya sea en agua o en sartén. Recuerden que en Rosh Hashanah y en todas las Moedín está permitido cocinar, únicamente está prohibido cocinar en Shabbat semanal. Eso tengan bien en claro. Todos los reposos solemnes de las 7 Moedín siempre caen dentro de los 6 días de trabajo. Nunca los reposos de las Moedín caen en Shabbat semanal. Esa es la característica primordial del calendario de Qumran. Lo repito, los reposos de las Moedín nunca caen en Shabbat semanal. Por tanto, en Rosh Hashanah, que cae el 4º día de la semana, sí está permitido cocinar, pero no comprar ni vender ni ir al campo a trabajar. Entonces, en Rosh Hashanah comeremos una cabeza de pescado. Si usted no encuentra pescado kosher, entonces no se preocupe. Hay otro alimento que puede preparar y dentro de un momento lo vamos a ver. Algunos pescados kosher son jurel, atún, trucha, pejerrey, salmón, sardinas, arenque, bacalao, etc. Usted compra el que haya en su país. Alimento número 5, sopa de gallina o pollo. La gallina es un ave típico que criaban en el pueblo de Yasharel. Incluso nuestro Mashiach se compara a esta ave por el ajabá entrañable que posee este animal. Fíjense lo que Yahshua dice, Matillá 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? La gallina representa el ajabá entrañable que un padre tiene por sus hijos. Por ende, comer una sopa de gallina en Rosh Hashanah nos recuerda que nosotros estamos seguros bajo las alas de Yahshua HaMashiach. Si usted no logra conseguir en el mercado carne de gallina, entonces puede comprar pollo y preparar su sopa de pollo en Rosh Hashanah. Alimento número 6, zanahorias. La zanahoria es un alimento buenísimo para los ojos, mejora la visión del hombre. Por ende, comer zanahorias en Rosh Hashanah es un recordatorio que con cada año nuevo que comenzamos, Yahweh aumenta más nuestra visión para entender mucho mejor su palabra. Con cada año que pasa, Yahweh nos quita más y más el velo de los ojos para que contemplemos las maravillas de su Torá. Entonces, para Rosh Hashanah, preparen rodajas de zanahoria en un plato. Lo pueden preparar crudo o si prefieren lo hierven en agua para que sea más blando a la hora de comer. Alimento número 7, la remolacha o beterraga. La remolacha es una verdura de color rojo intenso parecido a la sangre, lo cual simboliza la vida y la vitalidad. Por ende, comer remolacha en Rosh Hashanah significa que el nuevo año torático será un año de energía y vitalidad. Yahweh nos dará buena salud y vitalidad para servirle con mayor fuerza todo el año. Entonces preparen su remolacha en rodajas para que podamos comerlo en Rosh Hashanah. Lo comeremos alegres y exaltando el nombre de Yahweh Elohim. Esos son los 7 alimentos que comeremos en el año nuevo que se acerca. Vamos a enumerarlo rápidamente para que usted tome nota. Número 1, manzana y miel. Número 2, lejem redondo. Número 3, granada. Número 4, cabeza de pescado. Número 5, sopa de gallina o pollo. Número 6, zanahorias. Número 7, remolacha o beterraga. Esos 7 alimentos, si usted logra conseguir, prepárelos para Rosh Hashanah. Si hay algún ingrediente que usted no logra conseguir, no se preocupe. Son 7 clases de alimentos. No creo que usted no pueda conseguir uno de los 7 alimentos mencionados. Tómele una foto o anote estos 7 alimentos para que usted pueda comprar todos estos ingredientes.
siguientes, a más tardar el día domingo 19 de marzo, que sería el día número 364 del año. Ese último día del año compren todo, y al día siguiente en Rosh Hashanah todos comamos y exaltemos el nombre Kadosh de Yahweh y Yahshua. Ahora veremos la contienda de Elohim con los borrachos. Yo todavía me cuestiono la vida netzarín de la gente que dice, beber vino o sidra no es algo malo. Así pues, si usted conoce por ahí algún amado Ajim que lo ha invitado a beber, debe conocer que esa persona también ha llegado a fumar y quizá llegó hasta a drogarse. Y hay gente que se dice ser creyente, pero no tienen ni siquiera una pizca de teshuvá por haber bebido. Si tú no tienes ni siquiera una contrición de tu neshama, yo dudaría que eres un auténtico creyente. Así que, si usted conoce por ahí algún ajim que dice que bebe y se toma su cerveza, ¿por qué? Porque según ellos es algo cultural. En España la gente bebe vino como una costumbre. Hay lugares donde los comensales, después de haber comido una buena comida, se toman su copa de vino como un digestivo, y usted podría usar esa excusa para beber. Algunos dicen, Saulo le dijo a Timoteo, bebe un poco de vino con agua por causa de tus enfermedades digestivas. Ese texto habla en el contexto de enfermedad del estómago. No puedes tomar ese texto y sacarlo fuera de contexto para justificar tu borrachera. Y ahora vamos a examinar la vida de un rey y tu perspectiva del alcohol cambiará totalmente. Esther 1:1 nos dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Escuche bien, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía. ¿Por qué se menciona de dónde a dónde reinó? Porque este rey Asuero fue un rey muy sabio. El Tanakh dice que mejor es la sabiduría que las armas de guerra. ¿Me escuchó? Para Salomón le valió más ser sabio que ser guerrero. Durante los 40 años que reinó Salomón no tuvo ninguna guerra. Todo el mundo le tenía miedo. Su sabiduría se extendió por todos los lugares de aquellos días, y los reyes circundantes hicieron la paz con Salomón porque le tenían miedo. Salomón tenía la sabiduría para hacer los mejores planes de guerra y todos decían, no, cuidado con Salomón, no te metas contra él, Elohim está de su lado, ese hombre es muy inteligente, respétalo. Entonces vamos a ver que este rey Asuero era un rey pagano que había conquistado una gran extensión de tierra. Por eso se dice aquí, reinó desde la India hasta Etiopía. Un solo hombre logró eso, pero mire lo que pasó. Esther 1:2 nos dice que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Note bien, dice que fue afirmado su reino. ¿Qué quiere decir eso? Que Asuero fue tan respetado, tan valorado, que todos le honraban. Todos sabían que ese hombre había sido puesto por Elohim. Asuero era un rey pagano pero sabio. Vea por qué. Esther 1:3 nos dice, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Escuche bien, Persia y Media eran los imperios más importantes de aquellos días, y el rey Asuero tenía un convite o fiesta con ellos. Pero mire lo que pasó en el verso 4, para mostrar él las riquezas de la honra de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Imagínense eso, 180 días de comer y beber, así se la gastaban los reyes paganos, 180 días de fiesta, medio año de pachanga. Pero mire lo que dice el verso siguiente, y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete
banquete por otros 7 días en el patio del huerto del palacio real. ¿A quién le hizo la fiesta? A todo el pueblo. Se congració con su pueblo y los invitó a una fiesta de 7 días, a comer y a beber. Pero ahora usted dirá, ¿eso es sabiduría? Bueno, todavía no conoces la historia completa. Entonces Asuero se pone feliz y organiza un banquete para el pueblo por 7 días. Hubo comelona y vino, y dice que asistieron a la fiesta desde el menor hasta el mayor, es decir, niños y ancianos, todos se fueron de pachanga. Pero mire lo que dice más adelante: y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, es decir, vino de la más pura calidad. Le dieron el vino más caro. Todo el pueblo disfrutó por 7 días del vino más caro del rey Asuero, de acuerdo a la generosidad del rey. Esto no lo hace cualquier persona. El verso 8 dice: y la bebida era según esta ley. Vea usted que un rey pagano puso reglas para beber. Mire lo que luego dice: que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Cuando a ti te obligan a beber solo porque se les antoja y te intimidan para que bebas, esos son tus amigos y amigas. Pero déjame decirte que estás en un lugar de puros necios y de pocos inteligentes. A ti nadie te puede obligar a que bebas. Si el que dice ser tu amigo te obliga e intimida para que bebas, ese no es tu amigo, es tu enemigo. Entonces Asuero era un rey sabio, y dentro de poco se darán cuenta por qué. Mire lo que pasó. La ley que puso el rey para beber era muy claro. ¿Quieres beber? Adelante. ¿No quieres beber? No lo hagas. Nadie te va a obligar a que bebas. Ahora miren lo que pasó con la reina. El verso 9 dice: asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Fíjense, hasta la reina principal hizo fiesta. Pero ¿saben lo que pasó? Aquí no dice que la reina repartió bebidas alcohólicas. No dice, pero se sobreentiende. Y les voy a decir por qué. Mire lo que hizo esta mujer, la reina Vasti. El verso 10 dice: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre. Así lo describen para que la gente no lo vea mal y no le digan a la gente que se emborrachó. Lo pintan muy bonito diciendo se puso alegre. ¿Cómo describen a los lujuriosos que miran a las mujeres? Les dicen tiene ojo alegre. Así también el que se emborracha es descrito como que está alegre. Eso es lo que hace el alcohol, te deja en un estado de trance. Entonces seguramente después de tantos días de beber, primero 6 meses de fiesta, después otros 7 días bebiendo. Pero seguro este hombre era sabio para beber. Hasta para hacer lo malo se requiere sabiduría. Y seguramente después de 180 días y después de 7 días más, él todavía estaba sobrio. Vea por qué es importante aprender de esto que está en el Tanaj. Sigamos leyendo. Esther 1 del 10 al 11 nos dice: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bitzá, Jarbona, Bidká, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. El rey Asuero manda llamar a la reina, pero ¿qué hizo la reina Vasti? No quiso venir. Seguramente estaba borracha y los eunucos la vieron y dijeron: no, ¿qué ha hecho esta mujer? Va a dar mala espina al rey. O seguramente la mujer se puso tan borracha que se puso rebelde. Porque hay 3 tipos de borrachos. Número 1, los que se ponen alegres y cuentan chistes de todo mundo y hablan de todo como si ellos no tuvieran ningún temor para hablar delante de la gente. Segundo tipo, están los borrachos que se ponen tristes y empiezan a llorar. Tercer tipo, están los borrachos que se ponen difíciles, los peleoneros, los rebeldes, los que pelean con todo el mundo y rompen la botella.
Entonces déjenme decirles que la reina Vasti seguramente perteneció al tercer tipo. Por ende, ella se puso rebelde y dijo: no, yo no voy. Díganle al rey que se quede en su banquete, yo no voy. ¡Qué atrevida! ¿Cómo se atreve a desobedecer a su rey? Leamos el verso 12 completamente. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. El rey no estaba borracho, parecía que bebía, pero no se emborrachó. Si estuviera borracho, ni siquiera se hubiera acordado dónde estaba parado. Así pues, el rey se enteró de la respuesta de su reina y se enojó mucho, ardió en ira. Luego dice el verso 13 que el rey preguntó: ¿a quiénes? A los sabios. ¿Ya se dio cuenta? Cuando tú bebes, pierdes el control de tu mente. Cuando la gente se emborracha, pierde la cordura. Usted no puede comportarse con sabiduría e inteligencia si estás en un estado etílico. Pero este rey pagano, que seguramente estaba alegre mas no perdido, mandó llamar a los sabios y les preguntó diciendo: ¿qué debo hacer? Esta mujer que es mi reina no quiso venir. De ahora en adelante las cosas en el reino se van a poner horribles. El rey Asuero todavía estaba cuerdo, por eso preguntó a los sabios qué hacer. Seguramente el rey no estaba en una buena condición para tomar decisiones. Eso provoca el alcohol, te quita la capacidad de tomar decisiones. Usted mira a un adolescente de 17 años que se fue borracho, agarró el automóvil y manejó, y media cuadra después chocó. ¿Quién le dio las llaves del auto? ¿Cómo se atreve a manejar borracho? La euforia te hace sentir que nada es peligroso. Eso embarga la mente de los alcohólicos. Entonces el rey Asuero consulta a los sabios. ¿Qué rey tan sabio? Y era pagano. Luego nos dice el verso 15 al 17. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino también contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. ¿Se fijaron? ¡Qué sabiduría! Si no ponemos un buen ejemplo y un castigo ejemplar a la reina, entonces todas las mujeres se levantarán contra sus maridos y los van a menospreciar, y la historia usted ya la conoce. La reina Vasti fue depuesta. Ahora vayamos a Proverbios 31. Escúchenme bien lo que les voy a decir. ¿Cuántos reyes y coanín hay aquí? Si a los reyes que están en autoridad les fue dada orden de parte de Yahweh de no beber, entonces ¿qué hace un creyente bebiendo? ¿Qué hace un seguidor de Yahshua probando alcohol? ¿Qué haces fumando? ¿Dónde está tu vida, Harruajín? Proverbios 31 del 1 al 2 nos dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No se sabe quién era el rey Lemuel, pero su nombre significa dedicado a Elohim. Algunos creen que es otro sobrenombre de Salomón, pero no están seguros. Lo único que se sabe es que Lemuel era del reino de Masa en Arabia. ¿Por qué están registrados los dichos de este hombre? Porque era sabio. Están escritos en este libro de sabiduría que es Proverbios. ¿Y cuál fue el consejo que le dio su madre? Proverbios 31:4 nos dice: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. La uva es la fruta más común que se usa para fermentar y producir vino. La sidra es el producto de la manzana fermentada con azúcar. Pero escuchen, la madre le dijo: ni el vino ni la sidra. La sidra casi siempre tiene menos cantidad de alcohol que el vino, pero ni siquiera la sidra es para los reyes. ¿Por qué? He aquí la respuesta. Proverbios 31:5 nos dice: no sea que bebiendo olviden la Torá y perviertan el derecho
derecho de todos los afligidos. Todo borracho olvida la Torá de Yahweh. Si el rey pagano Asuero, después de 180 días de fiesta, todavía estaba consciente, es porque era sabio. Escuchen bien esto: ninguna persona borracha podrá aspirar a la riqueza, porque para llegar a ser ricos a la manera de Elohim, primero tienes que ser sabio, y el principio de la sabiduría siempre será el temor y el respeto a Yahweh. ¿Sabía usted que una de las causas de emborracharse es el orgullo? Los borrachos no quieren abandonar su vida alcohólica por causa de su orgullo. Entonces el vino no es para los reyes, mucho menos para los creyentes. Entonces, ¿para quién fue creado el vino? Proverbios 31:6 nos dice: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Note bien la palabra amargura. La realidad es que los que beben siempre están en amargura, están adoloridos. Entonces, generalmente solo los amargados continúan en el alcohol, no los creyentes. Escuchen el siguiente caso donde un joven cuenta cómo se volvió alcohólico. Él dice que se encontraba con sus amigos y se encontraba contando chistes, bebiendo, fumando. Y ya eran las 3 de la madrugada y todos aquellos amigos despreocupados de la hora. De repente empieza a salir sus papás y sus mamás. Llegan los papás y se llevan a sus hijos a patadas. Algunos los entraban de los cabellos diciendo: vamos, ¿no sabes qué hora es? Métete a tu cuarto. Los pateaban y los golpeaban duro. No faltaba la madre que salía con groserías: oye tú, hijo de quién no sabe qué esperas? Entra a la casa que te espera un premio. Y prácticamente el grupito de jóvenes comenzaba a menguar. Y cuenta este joven que metían a todos los jóvenes en su casa, con groserías, con patadas, pero los metían. Y cuando menos se daba cuenta, él quedaba solo, porque no tenía papá. El joven dice: ¿cómo me hubiera gustado tener un papá? Y aunque hubiera sido con patadas y groserías, me hubieran metido en mi casa, pero no había nadie. ¿Y qué hacía el joven? Se comenzaba a sentir muy triste y muy solo, y empezaba a beber más y más. Era algo traumatizante no tener un padre, decía este joven, y terminó siendo un ladrón y un borracho. Esa es la historia de muchos jóvenes que terminaron en el alcohol. Esa es la realidad. La gente que vivió en amargura tarde o temprano terminó en el alcohol. Terminemos de leer Proverbios 31 del 6 al 7. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Eso es lo que hace el vino o alcohol. Te hace olvidar por un momento tu amargura, tu tristeza, tu soledad, pero no es la salida. La única salida donde encontrarás auténtico reposo y alegría es en los brazos de Yahweh tu Elohim. Yahshua nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados de penas, y yo os haré descansar. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra neshama, y haré con vosotros pacto perpetuo, las compasiones firmes a David.